queridos amigos? Qué gusto de saludarlos. Aquí inmensamente feliz en este lugar de nuevo que se llama Sofá Verde. Este lugar especial donde estamos entrevistando a muchos afamados nuestros escritores que ustedes me deben conocer con nombre y apellido. Y es así como hoy día estamos aquí, siendo parte de la versión número 26 de la Feria Internacional del Libro de Santa Cruz de la Sierra, en el corazón de un pabellón Brasil, de los 5 pabellones que tiene aquí la feria, donde está recibiendo a miles, pero miles de visitas, participantes que vienen de todas partes, no solamente para conocer a los autores, llevar sus obras, sino también para divulgar todo aquello hermoso que sucede aquí en Santa Cruz. Vamos a hablar, y lo tengo presente, de Gary Dager. Les voy a leer algo cortito, porque él mismo, con todas sus declaraciones, lo van a llegar a conocer de toda esa riquísima trayectoria que tiene, sobre todo ese su amor por las letras, especialmente la poesía. Gary Dager, narrador, traductor y ensayista. En narrativa ha publicado 3 novelas. En traducciones, ensayos y estudios es autor de 3 libros, donde destaca Ezra Pound, Una luz entre Homero y Dante. En poesía es autor de 12 poemarios, donde resaltan Viaje de Narciso 2009, Antología Personal y otros poemas, La Senda de Saimai 2013 y Jardines de Tialog 2017. Estos 3 últimos libros conforman una trilogía en la medida de una propuesta que marca un rumbo intenso hacia la indagación humanista, la preponderancia del desafío de la conciencia y una metafísica que parte del trabajo de los cuerpos, publicada en 2008 bajo el nombre de Piedra Sagrada por la editorial Vitruvio, Madrid. Pero vamos con Gary. Querido Dager, bienvenido. Estas preguntas están pensadas para resaltar tu obra, tu pensamiento poético, tu labor como traductor y tu compromiso con la poesía boliviana e internacional. Te damos la bienvenida, querido Gary, al Sofá Verde, y para comenzar te dejo decir unas palabras antes que arranquemos con las preguntas. Bueno, yo muy honrado, Sarita, primero porque es Sara Mancilla quien me entrevista. Sara Mancilla es no solamente un personaje, es una acción permanente en nuestra vida cultural. Sarita, estamos muy contentos de tu vida y de tu presencia en todo el proceso cultural, no solo de Santa Cruz, sino también de Bolivia toda. Gracias. Sarita, yo lo que quiero decir es que estamos en medio de la Feria Internacional del Libro y este es un acontecimiento que ya es una propiedad no solo de los cruceños, sino de Bolivia misma. Así es. Porque se ha construido esto después de 26 años, lo hemos ido construyendo entre todos, a partir de que don Peter Levy nos habría dejado la seña y la senda. Y esto es una maravilla, Sarita, esta es una maravilla que queremos disfrutar. Completamente de acuerdo, y bien que lo resalté, porque es lo que yo digo, a veces se piensa que el pasto del vecino es el más verde, y sin embargo nosotros tenemos algo tan bien construido, tan sólido, y por eso es que crece. Así es, Sarita, exactamente como estás diciendo. Y muchas gracias por esta entrevista, estoy atento a tus preguntas y a tus inquietudes. Gracias, vamos con la primera entonces. ¿Qué significa para vos estar en esta nueva versión del Encuentro Internacional de Poesía Ciudad de los Anillos? ¿Cómo ha evolucionado el encuentro desde sus inicios? Bueno, para mí estar en el Encuentro Internacional de Poesía Ciudad de los Anillos es verdaderamente una satisfacción y un honor, porque este encuentro que está respaldado por la Cámara del Libro permite traer una serie de poetas de primer nivel a nuestra ciudad y a nuestro país. ¿Para qué?
¿Cuál es el propósito del encuentro internacional? Es justamente que nos encontremos, ¿no? Que se encuentren los poetas bolivianos entre ellos, los bolivianos con los extranjeros entre ellos, que se encuentren los poetas. Entonces, armamos espacios para que se encuentren entre ellos, porque creemos que de esos encuentros va a fructificar muchas cosas que ya han fructificado. Por ejemplo, muchos de los poetas bolivianos que han participado de estos encuentros, pues ahora han sido invitados a diferentes encuentros internacionales y su poesía está viajando por diferentes países, cosa que antes no sucedía con Bolivia. Y también en estos encuentros se han propiciado inclusive visiones diferentes, tanto es así que muchos de los que han venido han terminado estando en cargos increíblemente altos, ¿no, Sarita? Hemos empezado este encuentro con una autoridad poética increíble. En el primer encuentro estuvo Ernesto Cardenal aquí. Así es, o sea, ese monumento poético. Así digamos, es. ¿no? Y también después estuvieron grandes poetas. Estuvo en el Encuentro Internacional de Poesía también gente como José María Muñoz Quirós, estuvo nuestra Beli, ¿no? La poeta nicaragüense. Han estado poetas de primer nivel y este año vamos a tener 4 poetas, principalmente 10 poetas extranjeros llegan. El encuentro está constituido por 50 poetas, pero queremos resaltar a los 4 que hemos llamado invitados de honor que están llegando de diferentes lugares. Tenemos a Leopoldo Castilla, más conocido por Teuco, es un poeta que ya está muy elevado y está en las grandes ligas. Es un poeta mayor, ¿no?, en edad también, pero nos complace y nos alegra muchísimo que esté aquí. Y tenemos también a Dinu Flaman, un poeta rumano que nos va a visitar, poeta también muy reconocido en su país y en Europa. Está también con nosotros la poeta chilena Rosabetti Muñoz, que es Premio Nacional de Poesía del año pasado en Chile. Los chilenos nos visitan en una buena cantidad porque la Feria del Libro ha decidido nombrar a Chile como país invitado de la feria. Y en ese contexto también es el país invitado del Encuentro Internacional de Poesía Ciudad de los Anillos. Está trayendo a varios poetas chilenos y entonces entre ellos está Rosabetti Muñoz. Y la poeta Yolanda Castaño, que viene de España. Yolanda Castaño tiene el premio de la crítica, pero recientemente ha ganado también el Premio Nacional de Poesía de España. Es una poeta que ha sido traducida a muchísimas lenguas. El tenerla con nosotros es también un enorme privilegio. El que las personas, los cruceños, los visitantes de la feria vayan a escucharla es magnífico porque no se dan oportunidades como esta. Así es. Y así hay otros poetas internacionales y no tendría aliento para contar de todos ellos que son de primerísima calidad. Excelente, excelente, Gary. Bueno, eso fue un pantallazo sobre este gran encuentro que se inicia el día lunes. Se inicia el día lunes 9 o a sea, las 9 de la noche, para que coincida 9 con 9, pero los otros días van a ser a las 7:30 de la noche, que están en el Peter Levy, en el Salón Peter Levy el día martes. Perfecto. Ahí se da la inauguración en el Peter Levy. Ah, perfecto. El primer día, el lunes, es el Proemio, que va a estar muy lindo también, con participación de poetas nacionales, y también vamos a tener 2 poetas internacionales diciendo poemas. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a la siguiente pregunta. Tu obra poética es vasta y profunda, querido Gary, todos lo sabemos. ¿Cómo ha cambiado tu visión de la poesía a lo largo de los años? ¿Qué es hoy para vos el acto de escribir un poema? Bueno, hay un proceso, Sarita, que es muy interesante, que hay que conversarlo. Uno empieza, porque ¿cómo empiezo yo? Digamos, ¿no? Empiezo porque mi padre me enseña a decir unos poemas. El primer poema que dije en mi vida era Carretero del Palmar, de Horacio Rivero Egues, ese poeta veniano maravilloso. Y mi padre me enseñaba poemas porque él tenía un cuaderno donde anotaba los poemas a mano y me los enseñaba a declamar. Qué lindo. Eso se quedó en el alma del niño y fue creciendo hasta que un día empezó a escribir poemas, ¿no?
de niño, y después ya mayor empecé a escribir como un loco. Se empezó a brotar eso y escribía cuadernos y cuadernos y cuadernos. Y luego ya me di cuenta que había que empezar a sentar. Pero no quise precipitarme, Sarita, y publiqué recién mi primer libro a mis 35 años. Después de haber meditado y haber sopesado diferentes textos, construí un primer libro en el año 92. Y de ahí ha ido desarrollándose la poesía. Pero ¿cómo se desarrolla la poesía? Lo que pasa es que el poema es algo trascendente que nos sorprende en la calle y que nosotros tenemos que trasladarlo al papel. Y puede ser una narración o no, pero lo importante es que sea trascendente. La trascendencia le da otro tono. Al encontrar el tono de la trascendencia, entonces ya podemos irlo destilando como un poema. Y el poema escrito dormirá un tiempo, después se lo revisa, se lo corrige, se lo ajusta según la visión de esa trascendencia que habíamos visto. Y la idea es que esa trascendencia toque al lector en un tono de la trascendencia, aunque no la misma trascendencia que uno tuvo, pero ese toque va a hacer que esa persona que lee el poema va a trascender. Y esa es la idea de la poesía, Sarita. Es parecido entonces a lo de las pinturas. Roberto Balcácer, como artista, pintor, decía que hay que dejarse llevar por lo que ven en el cuadro, en la pintura, en lo que se dibuja. Lo mismo debe suceder, hay que dejarse llevar, que te llegue a los sentimientos y que uno transcriba más o menos cómo llega la palabra, porque una palabra tiene a veces múltiples lecturas. Exactamente. Y eso es creo que esa es la parte, digo yo, difícil de transmitir desde el autor al lector cuál es el significado que quiere transmitir de esa palabra. Es verdad que hay significado, pero más que significado hay sentido. O sea, hay un sentido, y ese sentido nos lleva, digamos, a un espacio que yo llamo ese espacio de trascendencia. Si yo logro meter al lector en el espacio de la trascendencia, lo he logrado. Y no necesariamente estoy transmitiendo la significancia, no necesariamente, pero sí el sentido, ¿no? Que es más amplio. Entonces, que es más amplio. ¿Y eso qué hace? Que el lector se transforme en un poeta, porque el que lee poesía, que es tocado por la trascendencia, también es el otro poeta. Porque le entiende. Porque se ha metido al cuarto de la trascendencia. Y al sentirse así, entonces hemos hecho un puente entre el poeta que escribe y el poeta que lee. No está en las preguntas, pero eso me interesa muchísimo porque de nuevo siempre le doy una similitud con lo que te digo, con lo que decía Roberto Balcácer. Toda obra de arte es así en realidad. Es una obra de arte. Entonces, puede ser, me imagino, y está bien, porque está bien, queridos amigos, que nos están nosotros aquí entusiasmados conversando. Estamos con Gary Daher, hablando de su obra aquí en un espacio en la Feria Internacional del Libro que se llama El Sofá Verde, en el corazón de aquí del Pabellón Brasil, hablando de poesía, de su poesía, pero además haciéndonos conocer para que la interpretación, cómo cada uno podemos interpretar la poesía. Puede ser que sea difícil, hay mucha gente que le gusta la poesía, entonces ya lo has respondido, que si logran ese espacio de trascendencia, entonces ya está ganado el lector. ¿Y qué puede suceder cuando una persona lee una poesía y no le llega al corazón? Bueno, simplemente no se conectó. No se conecta. Así de fácil. Igual que los libros, igual que en cualquier obra de arte. Igual que en una obra de arte. Entonces, en general, y el tema central, digamos, del podcast decía poesía esencial. Exactamente. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de poesía esencial, Sarita? En mi caso, el encuentro ha sido maravilloso porque vino de encontrarme primero con los textos de Nietzsche, que también en realidad es otro poeta, ¿no? Y los textos de Dante, que se van desarrollando. Y eso me lleva a mí a buscar a un poeta esencial como es Antonio Porchia. Antonio Porchia es un poeta que nace en Italia,
sus primeras palabras o su vida de niño es en su dialecto, no es en italiano. Va a la escuela y en la escuela le obligan a aprender italiano y de ahí se viene a Buenos Aires a sus 16, 17 años y tiene que aprender castellano. En ese proceso de diferentes lenguas, él va a construir una lengua poética muy hermosa, muy diferente y esencial. Por ejemplo, podemos decir un pequeño poema de Porcia que dice: te ayudaré a venir si vienes y a no venir si no vienes. O sea, hay una profundidad enorme en el sentido del profundo respeto al ser humano, etc. Eso, entonces digo, esto es poesía esencial. Mi tesis de maestría, porque yo soy máster en estudios avanzados de literatura española y hispanoamericana, la hice sobre este autor, sobre Antonio Porcia. Entonces, y Antonio Porcia, después, en esa esencialidad, empiezo yo, porque un desafío mío de lectura fue siempre Dante Alighieri. Entonces, Dante Alighieri, que es un poeta esencial, también increíblemente maravilloso, me lleva a descubrir a Ezra Pound, ¿no? Ezra Pound, al cual yo le tengo un respeto enorme, lo conocía poco, pero cuando empecé a leer sus textos, me di cuenta que era un poeta totalmente trascendental para nuestra poesía actual. Y este poeta es un poeta que nos trae la mitología griega y desde lo esotérico, ¿no? Entonces, claves rarísimas, visiones interesantísimas de la trascendencia de la vida, que es lo que a mí me interesa, ¿no? Entonces yo me preocupé, 7 años he trabajado en este libro, Sarita, que es un libro que ha traducido los 7 primeros cantares. Y Ezra Pound tiene más de 130 cantares, o sea, por lo tanto es muy poco, pero toda la estructura de su poesía de los cantares está en esos 7. Por eso es que decidí traducirlos y hacer un estudio de cada uno de estos cantares que están aquí adentro. Nos estamos ya entrando, aparte de las preguntas, voy a ver justamente aquí empecemos a hablar de tu trilogía poética, Viaje de Narciso, La Senda de Samay y Jardines de Tlaloc, reunida como piedra sagrada. ¿Qué une a estos 3 libros? ¿Qué buscabas explorar o revelar con esta trilogía? Ahí va lo más trascendente de la vida es lo sagrado, Sarita. Y hemos perdido el sentido de lo sagrado. Yo descubro que hemos perdido el sentido de lo sagrado. Entonces, Ezra Pound es un buscador de lo sagrado. Yo me considero un buscador de lo sagrado. Entonces, ¿qué busco? ¿Por qué se llama justamente Piedra Sagrada? Piedra Sagrada es un libro que une estos 3 libros y que se abre con un pequeño haiku que dice: la hormiga sube la espalda de la estela, piedra sagrada. Ahí uno puede sentir, me imagino, yo creo que la idea es transmitir el enorme asunto de lo sagrado, ¿no? Una hormiga que no es absolutamente nada ante la estela de lo sagrado. Entonces, estos 3 libros son aproximaciones a lo sagrado, ¿no? Viaje de Narciso, Jardines de Tlaloc, son libros que buscan trascender lo sagrado. Jardines de Tlaloc es un libro trabajado sobre la mitología maya, la mitología azteca, la mexicana, ¿no? Que es nuestra mitología americana, porque ahí se coincide. Uno encuentra, por ejemplo, la serpiente es un símbolo de la energía y la energía está ligada al agua, ¿ya? Tlaloc es el dios de las aguas y es el dios de las aguas creadoras, las que crean la semilla y que hace crecer, pero también la semilla humana, los espermatozoides, los óvulos, etc. Todo eso, Tlaloc, que es el dios de todo eso. Entonces, el acercarse a lo sagrado también desde esos elementos sexuales es interesantísimo. Yo en la pirámide de Quetzalcóatl fotografiado y está la serpiente, al lado de la serpiente se ven lo que algunos antropólogos llaman adornos. Esta gente no tenía adornos y evidentemente ahí se ve un espermatozoide y un óvulo. Entonces ellos estaban con conocimiento de esas cosas y uno se queda pues
sorprendido de que ocurran estas situaciones, de leer estas cosas, y dice entonces hay trascendencia, aquí hay trascendencia, hay misterio, hay misterio. Eso me llega a lo que acabas de decir ahora último, ahí está el misterio, parece que tiene una relación cuando es algo, tiene algo misterio, algo desconocido que tenés la curiosidad de ir en la búsqueda y en la búsqueda tal vez de lo sagrado. ¿Será que nosotros tenemos conciencia permanente de lo que es sagrado para ir en la búsqueda de esa poesía interna que habita eso sagrado y que lo describe como algo excepcional, algo que merece respeto, algo que debe trascender? Por ejemplo, diría yo, la familia. La familia, hasta en la Biblia dice, ¿no? Es sagrada. Entonces, y las familias trascienden. Algo así es como vas en la búsqueda. Claro, a mí me sorprende maravillosamente nuestras etnias. La gente chiquitana, por ejemplo, para entrar a un bosque, antes ellos hacían un ritual y le pedían permiso al bosque para entrar. Así es. Ese es el sentido de lo sagrado, de lo que sagrado. lo hemos perdido. Así es. Cuando yo me acerco al árbol y le hablo al árbol, le digo, por favor, permíteme tomar tu fruto, ese es el sentido de lo sagrado. ¿Qué es lo sagrado entonces? El profundo respeto que uno tiene que tener por el otro. Y el otro no es solo una persona, es también una planta, es también un animal, es también todo, inclusive el mineral, porque el mineral está vivo, Sarita. Uno agarra el mineral y si tiene capacidad de penetrar ahí, están los átomos girando, están moviéndose, está vivo y están ocurriendo conexiones. Si yo conecto un átomo de oxígeno con dos de hidrógeno, ¿qué sucede? Nace el agua. Eso es mágico, eso es sagrado. Así es, me encanta. ¿Qué voy a decir? Yo estoy atentísima porque es algo que creo que también siento durante mi vida, de darle el sentido a lo que hago, y me doy cuenta que sí, que he valorado mucho todo lo sagrado y creo que tal vez eso deberíamos considerar. Por ejemplo, yo lo considero el cuerpo humano. El cuerpo humano es un ser sagrado. Así es. Al que una vez tomamos conciencia de lo que es, además que cada órgano está conectado para que funcione, tiene que trabajar en unidad. Nada puede hacerse solo, entonces ya es sagrado. Por eso lo mismo, la familia, y ahorita vamos a los del bosque, estoy completamente de acuerdo, creo que estoy afianzando, poniéndome de acuerdo con vos. La familia, para que trabaje y dejar trascendencia trascendental, tiene que trabajar en unidad. Los bosques igualmente son ecosistemas, hay bello. Bueno, tienen que leer. Así es. Antes de pasarnos a otra cosa, ¿dónde se consigue el libro? Está ahorita en el stand de Milenio. En el stand de Nuevo Milenio. Sí. De Milenio. De Milenio. Bueno, pero sigamos porque el tiempo nos come, pero está muy interesante. El tiempo nos come, pero nadie nos apura. En tu poesía hay una clara indagación humanista y una metafísica que parte del trabajo de los cuerpos. Mira, ¿cómo se da ese cruce entre lo espiritual y lo corporal en tu escritura? Tal vez de lo que estábamos hablando, contarnos un poquito más. Sí, en el sentido de que lo corporal tiene que trabajarse para que ocurra lo espiritual. En realidad, hay un sentido muy hermoso de saber que nosotros estamos obligados a trabajar lo trascendente desde el cuerpo, desde las tres dimensiones. Darnos cuenta que esta pesadez que puede significar el cuerpo en un momento es liberadora, ¿no? ¿Ya? Y entonces, y hay mucha serie de elementos que hay que trabajar. Vos hablabas de la familia, pero también tenemos que trabajar la unión, pero también tenemos que trabajar el desapego. Tenemos que saber abandonar también cosas, ¿no? Todo eso es importante, la construcción de una relación humana. Y lo humano es justamente eso. Lo humano es darse cuenta de que el universo no está hecho para que nosotros
hagamos con todas las cosas lo que queramos, sino porque tenemos que tener conciencia que somos parte de eso. Y tenemos, muchas gracias, una enorme responsabilidad con todo el entorno, sea este vegetal, mineral, animal, pero obviamente lo humano. Lo humano tiene que tener un profundo respeto por lo humano. No puede pasar por la vida despreciando, odiando esos elementos que son contrarios a lo humano. Qué lindo. Muy bien. Vamos a hablar de las traducciones. Como traductor, recientemente publicaste Ezra Pound, Una luz entre Homero y Dante. Algo ya hablaste al respecto. ¿Qué te motivó a acercarte a este poeta? Ya lo dijiste, complejo y a veces controvertido. ¿Qué descubriste de ti mismo en el proceso de traducirlo? Qué interesante eso. Muchas gracias por la pregunta. Sí, al traducir, uno viaja, porque yo he traducido otros poetas, pero uno viaja al espacio de ese poeta, a sus inquietudes, a sus luchas interiores, a su búsqueda real. Y entonces uno descubre ese otro ser y su enorme mirada en este caso, ¿no? Sobre todas las cosas. La enorme mirada de Ezra Pound, que está ligado, por ejemplo, con los cátaros, que es un pueblo que fue duramente fustigado, la Iglesia Católica los quemaron, cosa atroz. Los humanos dejamos de ser humanos generalmente. La mayoría de la gente ya no es humana, es un robot. Tenemos que recuperar por eso la humanidad, que es un tema conciencial. Entonces, Pound nos muestra eso, nos muestra a los trovadores que cantaron estas cosas, nos muestra a Dante permanentemente porque él dialoga con Dante, pero también nos muestra cómo la mitología griega nos enseña a buscar lo trascendente. No esa interpretación de la mitología griega como se la ha hecho, una interpretación caricaturesca, sino profunda. Y en ese sentido hay una serie de arquetipos, ¿no? Podría ser Apolo, Afrodita, etc. Y él toma para hacer este trabajo, lo toma a Homero como guía. Entonces él traduce a Homero también y nos los trae. Entonces él traduce a Homero, nosotros traducimos a Dante y traemos a Dante, traemos a Homero, traemos a todos estos poetas aquí a nuestro castellano para que la gente lo reciba. Esa es la idea, ese ha sido el esfuerzo. Hemos querido que el trabajo sea relativamente fácil de leer para que la gente penetre en estos estudios que no son comunes, pero que nos pueden mover, ¿no? Seguro, maravilloso, me parece, o sea, sobre todo poesías tan lejanas, ¿no? Y que nosotros las tengamos a nuestro alcance y de una manera, un lenguaje sencillo para comprender y entender esa filosofía de vida, más o menos traducido a la poesía, ¿no? Entonces, a tu pregunta, ¿cómo me pongo a trabajar a Pound? Hace 7 años, un querido amigo poeta que está conmigo por acá, Benjamín Chávez, sí, me dice, mira, la Mariposa Mundial, ellos tienen una revista que se llama La Mariposa Mundial, me dice, la Mariposa Mundial podríamos publicar traducciones tuyas de Pound al castellano. Pound, le digo, sí, yo no he leído mucho, le digo, pero déjame, pues me puse a leer a Pound, gracias a eso, y descubrí que Pound era un autor que yo debía leer. Así ha sucedido. Qué lindo. Y entonces al descubrir que era el autor que yo debía leer, ya me quedé ahí. Y 7 años he trabajado, Sarita, en la construcción de este libro. Qué hermoso. Bueno, felicidades de verdad por lo logrado. Si tuvieras que elegir un solo poema tuyo para que una nueva generación te conozca, ¿cuál sería y por qué? Tengo un libro, Sarita, que se llama La Senda de Samay. ¿Las qué? La Senda de Samay. Ya. Este libro está hecho de pequeños poemas y ha sido provocado por la gran piedra de Samaipata, que a mí no me gusta llamarla fuerte, porque no tiene nada que ver con el fuerte de Samaipata. El fuerte es algo que hicieron los españoles muy de escucha. Entonces, la gran piedra es uno de nuestros grandes, maravillosos monumentos que tenemos en Santa Cruz. Y este es uno de los monumentos más extraordinarios del mundo. Es un petroglifo, el más grande del mundo. Tiene 300 metros de largo por 60 de ancho. Así 330 es, por así 60. es. Entonces, este petroglifo, en realidad que era un templo y además un observatorio astronómico,
Uno llega ahí, Sarita, y vos lo sabés bien, vos eres esa maipateña de corazón. Así es. Uno llega y se conmueve, se mueve todo el espíritu. Y eso me provocó escribir ese trabajo, La Senda de Samay. Y dentro de La Senda de Samay hay un poema sobre los jaguares, ¿no? Digo, en un mundo paralelo todos somos jaguares, digo yo. Ese poema yo creo que sería el placer. Qué bien, eso era un deseo de saberlo para que ustedes también, queridos amigos, lo sepan. El lenguaje y la conciencia son temas recurrentes en tu obra. El lenguaje y la conciencia. ¿Crees que la poesía puede transformar la conciencia colectiva? Esa pregunta me encanta. Es muy interesante la pregunta, pero la conciencia colectiva solamente se va a transformar cuando cada uno transforme su propia conciencia. No hay posibilidad de transformar la conciencia colectiva, Sarita. Nadie puede mover a la gente, cambiarla. Nadie cambia a nadie. Nadie cambia a nadie. Solamente uno puede cambiarse. Y cuando alguien descubre que puede cambiarse a sí mismo, hace un trabajo, empieza a hacer su obra. Y esa es la verdadera obra, Sarita. Tal vez en mi caso, la verdadera obra esté ligada con este trabajo de escribir y de traducir. Pero cada quien tiene su obra y la verdadera obra es construirse a sí mismo. Y cuando cada quien empieza a construirse a sí mismo, vamos a empezar a cambiar conciencialmente. Cuando haya suficiente cantidad de conciencias transformadas, tenemos la posibilidad de que la colectividad en general cambie su nivel conciencial. Mientras tanto, vamos a sufrir lo que estamos sufriendo. Lo que estamos viviendo es producto de eso, de una falta de conciencia colectiva que no se ha producido porque cada uno de los individuos no queremos transformarnos. El 13 es un número maravilloso, Sarita. El 13 es el número de la muerte. Pero ¿qué muerte? La muerte con el ego, la muerte con lo que no nos sirve. Hay que matar al corazón oscuro para renacer en un corazón brillante. Esa es la lucha de cada día. Todos tenemos esa lucha, todos tenemos pecas en nuestro cuerpo, en nuestra alma, digo, perdón. Qué lindo, qué linda respuesta. Y es muy cierto. Bueno, finalmente, querido, nos quedaríamos. Te cuento que me he saltado unas 3 preguntas, porque siempre digo, el tiempo se queda de verdad corto. Nosotros lo que queremos es llegar a ustedes con algo de Gary Dager para que puedan conocerlo. Bueno, ya es importante, hemos hablado sobre su última creación y va a estar presente aquí a partir de mañana con este encuentro internacional de poesía, el Encuentro Internacional de Poesía Ciudad de los Anillos. Por lo tanto, te voy a hacer la última pregunta. ¿Qué palabras le regalarías a un joven? Y eso también me lo preguntan como escritora, pero me encantaría desde un poeta que comienza a escribir poesía en estos tiempos vertiginosos. ¿Qué palabra para alentarle y para que lo haga? Lo que conversamos, a algunos les llega, a otros no. ¿Cuál es la palabra? Morir. Hay que morir. No podemos seguir así. Hay que morir. Lo que decías antes. Entonces. Exactamente. Esa es la palabra, morir. Si yo empiezo a escribir, empiezo a hacer cualquier cosa, si no me transformo, no voy a adelantar nada, absolutamente nada. Voy a ser un pelafustán más. No hay que ser un pelafustán, hay que ser un hombre diferente, hay que ser una mujer diferente. Tenemos que transformarnos a nosotros mismos, ya no ser lo que éramos. Y cuando le pregunten a uno, ¿cómo estás?, uno tiene que responder, mejor que ayer. Pero en ese sentido, mejor no de salud necesariamente, pero mejor de alma, mejor de espíritu. Eso es un tema que me encanta. Por ahí ampliamos un poquito porque sí, hablaste de morir y de repente el que nos escucha, yo entiendo, y qué es lo que tiene que morir en mí, qué es lo que se muere en mí para que yo transforme. A ver, pero sigamos, porque quiero aclararlo bien ante la gente que nos está escuchando. Con trampa, ¿no? Para alargar la entrevista. Sí. Bien, ¿de qué se trata morir? Se trata de observar los defectos que uno tiene. Uno tiene defectos, tiene vicios, tiene un montón de taras allá adentro. Entonces hay que observar y hay que trabajar uno por uno, porque yo no puedo eliminar todo al mismo tiempo. ¿Y cómo hago? Por lo menos lo reprimo, si no puedo eliminarlo. ¿Cómo lo reprimo?
analizando cómo es que aparece este defecto, por qué yo miento, cuándo miento, digamos, ¿no? Si es hablar de la mentira. ¿Cuándo miento? ¿Por qué miento? ¿Qué me mueve a mentir? Y ayer, ¿cuándo sucedió? ¿Cuándo nació esto? De niño. Ah, la primera vez cuando le mentí a mi madre que yo fui a comprar pan y que perdí la moneda y yo en realidad estaba comprándome dulces, digamos, ¿no? Algo así. Pero ahí nació. No es algo que parece inocente, pero ahí nació. Y después se va construyendo, digamos. Y cómo se incrementó. Y ahora, la última vez que ocurrió, cómo fue y cómo es la circunstancia para que yo lo haga. Ah, es así. Entonces, como yo ya sé cómo es la circunstancia, estoy atento a ver si vuelve a suceder la circunstancia. Cuando vuelve a suceder la circunstancia, yo ya sé que es así, entonces ya no le permito, por ejemplo. Y así van trabajando uno por uno. Difícil, ¿no? Es claro, difícil. mirarse, reconocer. Además, mirarse al espejo. Claro, reconocer cuáles son tus taras, qué es lo que te afecta, eso se trata, quería yo que quede bien claro, de morir, de desacostumbrarnos a aquellos que ya está internalizado a través de los años, muchas veces porque eso, por un hábito, otras veces también, y aquí viene el hecho siempre desde que los niños, como en la crianza, de siempre inculcarle los valores y más bien incentivar, lo estás haciendo muy bien, sigue adelante, en vez de inculcar el castigo, que sos torpe, que no sabes hacerlo bien, que en fin, ¿no? Que te va, tal vez la vida te ha ido castrando con el tiempo y eso se internaliza, pero dándose cuenta de que sí puede haber un cambio, sobre todo creo yo voy hacia la felicidad. Una persona para que esté tan contenta tiene que estar con mucho conocimiento de lo que es y de lo que también pregona ser, o sea, ser coherente con lo que uno dice y con lo que uno hace. Creo que eso ahí es cuando vos criticás algo, por ejemplo, pero lo haces de manera natural, entonces no hay coherencia. Creo que ahí ayudaría a saber ser coherente con lo que uno dice y con lo que... Yo amo la naturaleza o amo los animales, sin embargo, maltratás a los animales, pero decís lo amo, no hay coherencia. Y ahora tratando ya de responder finalmente y completamente la pregunta que me hiciste, entonces al joven le diría eso, tenés que morir en tu escritura. ¿En qué? En tu escritura, que estás escribiendo. ¿Cómo podés hacerlo mejor? Tenés que leer, yo te puedo dar consejos, tenés que leer este poeta, este otro, léete toda la poesía que puedas y vuelve a leer lo que habías escrito. Era exactamente lo que querías decir, entonces estás mejor en eso, lo has hecho mejor, ese es el secreto. Claro. Me imagino que si uno comienza a escribir y lo hace porque tiene que lo que uno escribe, no podés mentirte a vos mismo, ¿no? Claro, entonces para que te nazca del corazón tiene que ser real, entonces por ahí te ayuda a descubrirse a uno mismo también. Eso, conócete a ti mismo el secreto. Y conociéndonos, sabemos los vicios y los defectos que tenemos. Porque el conocerse no es para decir qué lindo soy, qué bonito, es para descubrir todo lo oscuro que tiene uno y quedar mejor. Uno tiene que ser mejor siempre, Sarita. Bueno, esos son los resultados de la poesía. Nos hemos, dentro de toda esta charla intensa de la creación de Gary, pero llegamos a lo humano, porque vos pues se hablan de ser tremendamente humanista tu obra. Entonces teníamos que llegar a al alma, al espíritu, a ese ser que lo tenemos adentro, que lo llevamos y es el que nos mueve. Así que bello, Gary, por todo lo que, gracias por todas esas interrogaciones, pero para llegar así como se dice, al hueso más o menos. Hueso. Así, para llegar al hueso. ¿Querés unas palabras para despedirte? Allá está tu cámara. Bueno, yo lo único que les puedo decir, queridos amigos, es que lean, ayuda mucho leer y ayuda mucho escribir. Escriban, aunque no sepa escribir, pero uno puede escribir siempre. Puede escribir su diario o una impresión que uno tiene. Lean y escriban y sean felices. Y ser feliz es darse cuenta de quién es uno y mejorar siempre. Eso, queridísimos amigos. Bello, gracias.
Gracias de verdad. A ti, querido Sarita, Brady, por la gracias. entrevista. por Que tengan todo. un lindo encuentro. Muchas gracias. Nos despedimos entonces. Chau, chau.